Nos acompaña ahora Eugenia Fernán Segarra. Ella es adjunta para la Administración Pública de la Defensoría del Pueblo y vamos a hablar sobre los resultados que ha tenido la Defensoría en un estudio donde se ha hecho una supervisión nacional a una serie de hospitales que ella nos va a contar en breve. Buenas noches, bienvenida nuevamente a Punto Económico. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerla acá nuevamente. Gracias. Y ahora para hablar de algo que creo que a mucha gente le interesa, que es ¿qué es lo que está pasando con los hospitales? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado el servicio? Creo que hay mucha gente que sabe perfectamente y que sufre casi todos los días lo que sucede en los hospitales. ¿Qué es lo que han encontrado en este estudio, en esta supervisión nacional que han hecho? Creo que primero sería importante contextualizar, ¿no es cierto? La Defensoría del Pueblo lo que ha hecho es visitar 173 hospitales a nivel nacional. Es importante precisar que el hospital es, digamos, un establecimiento de salud de alta complejidad, donde va la mayor cantidad de gente y probablemente una de las unidades más utilizadas dentro del hospital, los servicios más utilizados es emergencia. Entonces, lo primero que puedo decir es que el énfasis ha sido puesto en la supervisión de los hospitales a nivel de gobiernos regionales, o sea, los que correspondería a la gestión a partir de la transferencia de funciones del Ministerio de Salud hacia las regiones. Que son los 102 hospitales a nivel nacional que ustedes han verificado. ¿No? Y lo que hemos pretendido con esto no es necesariamente comparar un hospital con otro, sino ver el conjunto de hospitales en el contexto del desarrollo de la política pública del aseguramiento universal en salud, que es una de las políticas más importantes que el Estado peruano hoy día tiene a partir del año 2009, en que fue instaurada, digamos, formalmente, oficialmente, porque antes de eso hubieron una serie de ideas, por ejemplo, acuerdos de partidos políticos en salud, el acuerdo nacional, todos apuntan, inclusive los objetivos del milenio, apuntan al aseguramiento universal en salud. Pero en nuestro país prácticamente nace en el año 2009. Entonces, la Defensoría del Pueblo, en razón de que nos interesa fortalecer esta política, es que ha determinado hacer esta supervisión con la necesidad de hacer un aporte concreto justamente en estas fechas. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional de Salud en este momento se encuentra preparando una propuesta a hacer alcanzar al presidente de la República. Entonces nos parecía muy importante que todos estos datos, toda esta información que se ha recabado a nivel nacional pase a ser parte de este estudio, del sustento finalmente de esta propuesta que se va a realizar y que espero que en realidad toda esta riqueza de información sea tomada en cuenta. ¿Qué han encontrado, primero? Y segundo, ¿qué propuestas podrían hacer justamente bajo este esquema, bajo este camino, para que termine finalmente puesta en una propuesta hacia el Ejecutivo? Bueno, el informe es bastante amplio, ¿no es cierto? Entonces no sé si podríamos ayudarnos, más importantes. Así es, ayudarnos un poco con estos cuadros. Aquí justamente tenemos acá el primer cuadro de qué es exactamente lo que ustedes han supervisado. Exactamente. ¿En qué se han enfocado ustedes? A ver, son dos aspectos principales. El tema de condiciones de atención en la salud y el tema relacionado a la vinculación de estos con los usuarios y usuarias de los servicios. En el primer aspecto, por ejemplo, tenemos condiciones generales. Y en las condiciones generales encontramos algunas cosas importantes. Por ejemplo, todos los hospitales debieran tener a la entrada, al ingreso, un flujograma. ¿Para qué te sirve un flujograma? Para orientar al usuario o usuaria del servicio a fin de saber a qué atenerse, qué rutas seguir, qué rutas son válidas para su debida atención. Entonces, esto es fundamental, es parte del derecho a la información que deben tener las personas al acceder a un servicio como este. Eso quiere decir que yo, entonces, sé, ese es el siguiente cuadro, por favor, yo sé como usuario del servicio de salud que tengo que ir primero a la ventanilla tal para hacer tal tema, si es que necesito un análisis, puedo hacer tal procedimiento para llegar ahí. Poder entender fácilmente cuando entro a un establecimiento probablemente muy grande. No estar perdido, ¿no? Como claro. Es la sensación que tienen la mayoría de personas. Y no es que creo, digamos, no es que vayan a poner todos los hospitales anfitrionas ahí explicándole a la gente. Es casi imposible que suceda eso. Bueno, ese es un tema importante, pero también así como eso tenemos al personal debidamente identificado. En muchos hospitales, en el 50% de los hospitales visitados, alrededor de 87, hemos encontrado que el personal de salud no tiene la debida identificación. ¿Y para qué sirve esto? Para que la persona conozca quién le está atendiendo, pero además si existe un maltrato o digamos una deficiente
un deficiente servicio prestado, es obvio que tendría toda la información para hacer la reclamación correspondiente. Porque sabe el nombre de la persona que lo está maltratando, Así es, pero además sabe quién lo está atendiendo directamente y de quién está recibiendo indicaciones y prescripción médica, que es sumamente importante, ¿no? Otro de los temas que hemos visto es el tema relacionado con servicios higiénicos, ¿no? Lamentablemente en muchos de los hospitales, alrededor de 31, encontramos servicios higiénicos en deplorable situación, algunos inclusive carentes de limpieza, y eso no se puede permitir dentro de de ambientes hospitalarios. Otro tema importante, las rampas de acceso a los hospitales, las rampas que hoy en día son un derecho para las personas con discapacidad. Entonces, en 31 hospitales tampoco se ha encontrado esto. Otro tema importante, el agua potable. El agua potable permanente. Existen 11 hospitales, 9 de ellos en regiones, donde el agua se corta, hay un suministro de verdad bastante irregular. Eso es grave. Hemos encontrado, y lo tenemos en el informe, hemos tomado fotos de esto, personal de salud utilizando agua embalsada en barriles, con uso de baldes, con uso de mangueras. Entonces, en zonas críticas, de servicios críticos del hospital, ¿no? Sí, entonces, al final lo que termina siendo es un foco, el mismo lugar que supuestamente te provee de servicio de salud, podría ser un foco infeccioso. Así es, ese es un problema serio. Otro tema es el uso de Internet, no es permanente. Hay 8 hospitales de gobiernos regionales que tampoco tienen el Internet en forma permanente. ¿Por qué es importante este servicio? No solamente para comunicarse entre hospitales, sino porque a través de él se hacen las referencias y contrarreferencias. O sea, es decir, los establecimientos de salud pueden enviar, ¿no es cierto?, pueden hacer la consulta de envío de algún paciente que esté en situación grave para ser atendido en determinado nosocomio. Luego tenemos medidas de prevención con referencia al personal de salud, y ahí sí tenemos mucha pena de tener que dar cuenta de estos datos, pero en algunos hospitales, en 23 hospitales, por ejemplo, de gobiernos regionales, no se han conformado los comités de infecciones intrahospitalarias. ¿Qué quiere decir esto? Que debería haber un grupo de personas especializado para atender todo este tema de bioseguridad. Otro de los temas es medidas preventivas contra la tuberculosis. En 41 hospitales se ha encontrado que tampoco se han tomado las medidas preventivas para esto, teniendo en consideración que se da cuenta de 271 profesionales de salud que hoy día, están registradas como personas que se han contagiado de tuberculosis, presumiblemente dentro de los establecimientos de salud, por la prestación de servicios. Esos son algunos de los datos. Luego tenemos en el área de hospitalización de cirugía, hemos encontrado que faltaba, por ejemplo, electrocardiógrafo, desfibrilador, que entendemos que todo esto se utiliza especialmente para la reanimación de pacientes. El tema de coche de paro equipado y otros tampoco ha existido en 20% de los hospitales visitados, pero en las zonas de emergencia quizás se producen los mayores problemas. Ahora, con respecto a ese tema, que es un tema de equipamiento, la justificación podría ser falta de presupuesto. Bueno, ¿qué se dice ante esa justificación? Nosotros hemos visto últimamente que ha habido un desembolso muy grande, no tengo la cifra exacta, para las regiones. Eso, desde la Defensoría del Pueblo, lo saludamos, nos parece que está bien, pero nos preocupa también el uso de esos recursos, porque en realidad entendemos que hay servicios que los requieren unos más que otros, pero también, obviamente, dentro del contexto del aseguramiento universal en salud, es momento también de decir qué cosas se va a financiar, qué servicios se van a financiar, cuál es el monto recaudado por el Estado que va a ser utilizado, a quién se le va a destinar este monto y cuánto del coste total del servicio prestado se va a utilizar a partir de este monto recaudado por el Estado. Entonces sí nos preocupa una serie de elementos que tienen que ver con la cobertura
del aseguramiento universal de salud, ¿no? Pero entiendo que no queda claro entonces el esquema, porque lo que estamos hablando es un esquema, es sobre qué esquema soporta el Claro. sistema de aseguramiento universal. Ahorita existen planes de beneficios, pero estos planes de beneficios, por ejemplo, en el Seguro Integral de Salud son diferenciados. Por ejemplo, una persona que está afiliada al Seguro Integral de Salud y está en el régimen subsidiado, esta persona tiene prácticamente el coste cubierto de muchas enfermedades, inclusive catastróficas, pero y tampoco tiene que tener estos tiempos de espera. No hay tiempos de espera ni plazos en los cuales no le va a cubrir el seguro. Sin embargo, el semicontributivo sí los tiene. Entonces ahí hay una gran diferencia. Y eso es lo que nos preocupa desde la Defensoría del Pueblo. Creemos que se tiene que revisar todos estos planes de beneficio y tratar de equipararlos, emparejarlos, para que el aseguramiento universal finalmente funcione. Porque una cosa es el plan y otra cosa es cómo lo financias. Exactamente. Es decir, el tema de cómo lo financias no tiene que impactar el plan. Pero el financiamiento, pero de todas maneras el financiamiento está directamente proporcional a los servicios que prestas. En tanto no des financiamiento, va a ser muy difícil que en verdad prestes servicios que tú mismo ofreces dentro de un seguro. Claro, a lo que me refiero es, no importa de qué forma se financia, el tema es que existe el dinero, puede financiarse por el Estado, por la persona, por la empresa, etcétera. Digamos, puedan haber una serie de formas de financiarlo, pero el financiamiento no tendría que impactar X monto, es lo que se necesita, listo. Y ese es el plan que se necesita, no porque tenga... Pero aquí entramos al tema de cómo se está, de alguna manera, clasificando a las personas que, por ejemplo, quieren ingresar al Seguro Integral de Salud, ¿no? Y ahí volvemos a los temas que discutíamos hace algunos meses atrás, ¿no? El tema del acceso a través de mostrar el DNI y luego ser clasificado a través del SISFO, del Sistema de Clasificación de Hogares, ¿no es cierto?, que ahora está a cargo del MIDIS, y luego recién decirte, bueno, sí puedes entrar al CIF subsidiado o semicontributivo, ¿no? Y esta información también es importante decirlo, no solamente trata de gobiernos, de hospitales que dependen de los gobiernos regionales, sino también de aquellos que dependen del MINSA, directamente Lima Callao, y también de los de salud. Entonces acá a lo que nos estamos refiriendo con equiparación de planes, inclusive tienen que ver dentro de este gran sistema, dentro de esta gran reforma de salud que a nosotros nos parece importantísima, que es el aseguramiento universal de salud, que en realidad las personas accedan a los servicios y que no se haga de pronto distinciones donde no se debe distinguir, ¿no? Hay servicios que son mucho más costosos que otros, diálisis, por ejemplo, y en algunos de los planes de beneficio se ofrecen a determinadas personas y a otras no. Entonces creemos que en un aseguramiento universal debería tratarse de equiparar por lo menos los planes básicos o mínimos más importantes. Porque pero esa además, era la lógica, ¿no? Es decir, la lógica es tener una gama de planes básicos, porque bueno, el diferencial, que pueden ser cosas un poco más complicadas, se puede coberturar de algún otro modo, pero lo básico, el paquete mínimo debería ser universal, ¿no? Exactamente, pero aquí hay otro problema. Si tú estás afiliado al Seguro Integral de Salud, ya no puedes atenderte en salud. Entonces, una cosa excluye a la otra. Ok, entonces finalmente no funciona como un sistema, entonces. Tiene que funcionar. Esa es parte de la progresividad del aseguramiento universal de salud y esa es la preocupación de la Defensoría. ¿Por qué razones nosotros hemos visitado todos estos hospitales a fin de verificar cuáles son las condiciones en las cuales se está prestando este servicio? Interesante en realidad el estudio. Me gustaría saber si alguien quiere entender el estudio, ¿lo puede bajar de la página web de la Está en la página web y además contiene anexos. En los anexos ustedes pueden encontrar la lista de hospitales que se han visitado, pero además a lo largo del estudio uno puede determinar a qué hospitales están en determinada situación. Muchas gracias, señora Eugenia Fernán. Y para todas las personas interesadas pueden también entrar al Facebook de Punto Económico, TV Perú Punto Económico, para bajarse el estudio. Muchas gracias por hacer esta labor tan importante desde la Defensoría. Eso es todo, amigos, y volvemos con más el día de mañana con David Rivera en Punto Económico. Cuídense. Chao, chao.